este Buenas tardes, compañeros. planteamiento que ha hecho la mesa legislativa respecto al archivo de esta iniciativa de enmienda constitucional. Ante todo, mi solidaridad. Entiendo que ha sufrido un pequeño accidente, ojalá que no se agrave y se pueda recuperar pronto. Segundo, para continuar con lo que nos trae en esta sesión, en este punto correspondiente, es el informe para el segundo debate del proyecto de enmienda a la Constitución que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 2, raya 20, raya RC/20. Es importante hacer conocer como antecedente que el asambleísta ponente de este proyecto es el señor Marcelo Zimbaya, ex asambleísta. Esto fue tratado en la Comisión Especial Educacional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas a la Constitución. Y la recomendación nuestra, como ya se leyó en el informe pertinente del proyecto, es que esta enmienda sea archivada en vista de que no hay los elementos suficientes para poder dar un cambio importante que pueda suscitarse a través de la recomendación que nos hace la Corte Constitucional en su dictamen de procedimiento. Eh, la recomendación de archivo recibió el respaldo unánime de todos los miembros de esta comisión. Vamos a hacer un resumen de la línea de tiempo. El 10 de diciembre del 2019, el ex asambleísta Marcelo Simbaña Villarreal presentó un proyecto de enmienda a la Constitución para modificar los artículos 120, 141, 292 y 295 de la Constitución. ¿Cuál era el objetivo fundamental de la modificación o de la reforma a estos artículos de la Constitución? Que el legislativo tenga mayor incidencia dentro de los cambios que tienen que hacerse a la hora de que tiene que aprobarse el presupuesto general del Estado. Todos sabemos las limitaciones que tiene la función legislativa cuando llega el proyecto de proforma presentado por el Ejecutivo y nosotros solo tenemos la opción constitucional de aprobarlo y máximo observarlo. Con estas reformas que planteaba el ex asambleísta Marcelo Simbaña, la intención de él era que nosotros en el debate dentro del pleno de la Asamblea, modificando estos artículos, podamos no solamente aprobar la reforma, sino además de aquello, reformarla si fuese así el caso. El proyecto fue presentado y el 28 de enero del año 2020 el Consejo de Administración Legislativa aboca conocimiento del mismo proyecto. El 10 de febrero del 2020, el presidente de ese entonces de la Asamblea Nacional puso en conocimiento de la Corte Constitucional. El 2 de julio del 2020, la Corte Constitucional declaró apto el trámite del proyecto de enmienda a la Constitución, pero únicamente a los artículos 141 y 292, más no a los artículos 120, 295 de la Constitución de la República del Ecuador. El 3 de diciembre del 2021, la Comisión Ocasional de ese entonces, en la sesión número 3, se lleva a cabo en modalidad virtual el conocimiento de este proyecto de enmienda constitucional para iniciar su tratamiento. El 2 de diciembre del 2022, en sesión 817, el Pleno de la Asamblea, en modalidad virtual, realizó el primer debate del informe del proyecto de enmienda que cuenta con dictamen número 2, raya 20, raya RC/20, en el cual no se ejerció el derecho a la palabra por parte de ningún asambleísta y tampoco se presentó ninguna observación por escrito relacionada al referido proyecto. Finalmente, el 16 de junio de este año, en modalidad virtual, procedimos a realizar el informe para el segundo debate que nos trae a esta sesión. La enmienda inicialmente tenía como finalidad el hacer corresponsable a la Asamblea Nacional en la elaboración del presupuesto general del Estado. Pero luego de pasar por el filtro indispensable y obligatorio de la Corte Constitucional, no pasó o no dio el paso por cerca del 90% de esta propuesta presentada por el ex asambleísta Simbaña, dejando artículos aislados como la modificación solamente de los artículos 141 y 292, lo que desnaturaliza la integridad del proyecto presentado. Por tanto, el informe recoge solamente los artículos antes mencionados, repito, 141 y 292. Respecto de la eliminación del texto del artículo 141 de la Constitución de la República, donde se menciona que el presidente es el responsable de la administración pública. Y según la propuesta del ex asambleísta, propone eliminar esta frase y espacio responsable de la administración pública.
¿En qué sentido o cuál era el objeto de eliminar esta palabra? Que al momento en el que la Asamblea pudiese no solamente observar el presupuesto, sino que pudiese reformarlo o modificarlo, entonces podríamos ejercer como Asamblea Nacional un poco más de control y de fiscalización, que es nuestra competencia, como lo establece la Constitución, pero de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, eso no pasa, no se permitió ese cambio en el dictamen de procedimiento. En cuanto al artículo 292, en donde se aumentan dos incisos, el tercero y el cuarto, la Constitución, el artículo 292, se propone modificar el artículo correspondiente, no pretendiendo insertar un tercero y un cuarto inciso, los cuales versan sobre el siguiente tema. No se podrá financiar gastos corrientes mediante endeudamiento público. Un inciso. Y cuarto inciso, ningún organismo público será privado del presupuesto necesario para cumplir con los fines y objetivos para los que fue creado. Se observa que lo propuesto ya se encuentra desarrollado en el capítulo cuarto del título sexto de la misma Constitución de la República de Ecuador, por lo que la presente enmienda no estaría aportando nada nuevo, lo cual convierte a la tratada enmienda en necesaria y por lo tanto se recomienda desde el seno de esta comisión legislativa el archivo de la misma. La Constitución correspondiente es un paradigma nuevo ante las constituciones ecuatorianas y hoy sobre la base es fundamental que se siga desarrollando el cambio social y la transformación de las instituciones del Estado para que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos y alcanzar el Estado y el bienestar. Se propone una enmienda con el fin de mermar el hiperpresidencialismo que caracteriza a la norma fundamental al disponer que el Ejecutivo es el responsable de toda administración pública, comprendido que es aquello, de acuerdo al análisis, que es un error de fondo, ya que la administración no solo significa la función ejecutiva, sino que está compuesta por cada uno de los organismos de las 5 funciones del Estado y los organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en palabras del proponente de la enmienda, mal puede comprenderse que el presidente de la República puede interferir en el ejercicio independiente de cada una de dichas funciones. Lamentablemente, al no haberse dado paso a la reforma integral en el procedimiento de la Corte Constitucional, como lo planteó el asambleísta Simbaña, entonces las reformas al artículo 141 y 292 prácticamente no surten ningún efecto, y más allá de que se diga que el presidente de la República o el Ejecutivo ya no es el responsable de la administración pública, sería un error, puesto que el mismo Ejecutivo es el que se encarga prácticamente de proponer el presupuesto, así que debe ser él mismo, para efectos de la fiscalización por parte de los organismos de control, el que se encargue de las políticas en cuanto a administración pública. Finalmente, la estructura del proyecto de enmienda que fue dictaminado en el procedimiento correspondiente por la Corte tiene 2 artículos. Y el artículo 1, que modifica el artículo 141, en el que suprime la frase responsable de la administración pública al Ejecutivo. Ya no recomendamos que esa frase se la quite. ¿Por qué? Porque si él administra el presupuesto, él lo propone y la Asamblea prácticamente no puede reformar el presupuesto, debe ser el mismo Ejecutivo el responsable de esa administración pública. Y para hacer un cambio más profundo, que no involucre en que estas disposiciones regulatorias puedan alcanzar otros organismos y otras funciones del Estado, tendrían que hacerse reformas de mayor alcance que no están contenidas en este dictamen de la Corte. Y el artículo 2, en el que se añade en el artículo 292 de la Carta Magna, el tercero y cuarto inciso. El tercer inciso dice que no se puede financiar gastos corrientes mediante el endeudamiento público, pero eso ya lo contempla la Constitución. Y el cuarto inciso, ningún organismo público será privado del presupuesto necesario para cumplir con los fines y objetivos para los que fue creado. Esto también lo establece la Carta Magna y más bien lo que deberíamos hacer es regular en el marco de la ley para efectos de que haya efectos sancionatorios cuando algún organismo estatal sea privado de los recursos que sean necesarios. Tanto lo hemos hablado ahora en las resoluciones que hemos aprobado, apoyando los sectores de la salud y los sectores de la habilidad, que entiendo también se va a aprobar hoy una resolución. Entonces, compañera Presidente, hemos presentado a través del sistema del DTS nuestra propuesta que corresponde al archivo de esta propuesta de enmienda que cuenta con dictamen de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias.